nosotros dentro de esta exposición Tiempos de Rock es un placer recibir a los artistas de rock, los representados y los no representados, todo hay que decirlo. Tenemos hoy a Ramiro, como ha dicho Mario, de la Avenida de Valencia, batería de leño, un tipo encantador además, ahora lo veréis. ¿Cuánto vale todo eso? Y bueno, tenemos también a los Quiques, biógrafos de Rosendo de Leño. Han hecho mogollón de libros también para esta casa, de la colección de conversaciones, por ejemplo, de los Cocos. Y bueno, tienen mogollón de libros, se han escrito sobre rock español, pues un huevo de cosas. Son los únicos que escriben dentro del rock. Y nos han ayudado mucho en esta exposición. Eso es. También nos cedió su caja. Los Kiki nos han prestado un montón de cosas, con lo cual... Nos han facilitado un montón de cosas y nos han escrito textos y bueno, sí, la verdad es que estamos contentos con los Kikis en esta casa. Con una cervecita se arregla lo bueno. Así que bueno, ya ya os dejamos con ellos, son los protagonistas, nosotros nos retiramos y... Vale, yo voy contigo. Nos sentamos, sí. Bromeábamos hace un momento, Quique Turrón y yo. ¿Preferís con micro o así a voz viva? Con micro mejor. Con micro. Sí. Chicos, no se olviden. El micro está ahí, yo tengo buena voz. Yo me acerco, que eso de aguanta un micro y yo la batería, no cantando. No, ya. Batería hasta la médula, qué tío. Sí, se oye, sí. Hola, buenas tardes. Queridos amigos, un gustazo de poder compartir este ratito y tal. No sé a quién he venido, creo que a hablar de mi libro. ¿No lo habéis hecho aún? Sí. Bueno. Aquí lo tiene. Y ahí a pasar un ratito la tarde. Sí. Encantador la exposición por el paseíto que nos hemos dado y tal. Y es una buena idea. Yo me acuerdo cuando lo comenté con Maribel, digo, pero bueno, y esto lleva gente y me comentó, bueno, el año pasado el otro que hicieron una del pop de no sé qué, años 70 o de funk o no sé qué, dice, había cola en la calle, tal y tal. Y digo, coño, flipando, ¿no? Y digo, bueno, sí, ¿qué hay que hacer? Colaborar, pues venga, vamos para allá, ¿no? Está bien, es una iniciativa muy curiosa, sí. Hoy a Ramiro te lo vamos a poner fácil porque en realidad, cuando hablábamos estos días atrás de, pero Quique, ¿qué? Digo, déjate llevar. Y he dicho, bueno, pues con vosotros no hay problema, ¿no? Hoy el tema que se va a tratar es un poco, o lo pone así en la charla, el origen del rock urbano. Es un poco engañoso el título, porque tendría que titularse Leño y el origen del rock urbano. No vamos a hablar tanto de lo que es el origen del rock urbano, así para hacer aquí una gran disquisición universitaria, sino lo que es el origen del rock urbano en Leño y lo que es el origen del rock urbano en el baterista de Leño. Y bueno, pues él sí que es una persona que ha vivido todo eso en carne propia y ha sido uno de los protagonistas. Entonces, pues teniendo la posibilidad y la oportunidad de preguntarle a alguien que lo vivió y que fue protagonista de todo aquello, pues hemos preparado así una serie de preguntas de aquella época, a ver qué tal andas, un poco de memoria y de sensaciones sobre todo y de sentimientos, para que nos cuentes así un poquito todo. Todo esto además nos vale de disculpa para nosotros tener pues estos dos maravillosos libros, que es Leño, Maneras de Vivir, que va por su segunda edición, y Rosendo, Quiero que soñes conmigo, de los cuales se va a agotar la edición y no se van a hacer reediciones. Entonces, bueno, pues a nosotros nos vale de disculpa encontrarnos con Ramiro, que siempre es un placer, y cada 4 o 5 años corresponde hacerlo, presentar estos libros, y a partir de ahí, pues es, bueno, pues preguntarle un poco a Ramiro cómo lo vivió, y si nos vamos a ir a la lejana Tarragona en el año 1955, ciudad y año de nacimiento de Ramiro, y le voy a hacer unas primeras preguntas y van hasta el año 77, que es cuando ya se le sitúa conviviendo con Tony Urbano por los locales Papi, ¿no? En estos 22 años primeros de vida, mi pregunta es siempre, ¿qué era el rock en España? ¿Había rock en España? ¿Cómo llegaba el rock en España? ¿Cómo te enteraste tú que esa música existía más allá de la copla? Allí en tu Tarragona. Bueno, vamos a ver, tal se empezó por el año 55 y yo no quiero ser tan largo la historia, ¿no? Pero bueno, cuando ya tenía nociones realmente de música, cuando tienes a los 14 años, a los 13 años, claro, escuchábamos a Los Salvajes, a Lone Star, y sí que había, todo lo demás era el pop, el clásico pop de los Diablos y todo eso y tal,
Pero sí, ya había rock en España, claro que lo había. Urbano o no urbano, la etiqueta como tú quieras. También es verdad que estaban obligados, en aquella época casi obligados, digamos, a hacer versiones, ¿no? Covers de fuera, que aquí no los podíamos oír y de pronto nos parecía que eran de ellos y no, eran covers. ¿Y era porque tenías tocadiscos en casa o esto venía por la radio o había algún tío que le molaba la música, algún primo? Sí, bueno, ya la edad de que estamos hablando, con 14 y pico años, pues ya tenías tocadiscos y mi historia, digamos, mi primer disco, digamos, sagrado es Jazz Blues Fusión de John Mayall, comprado por mí, y escuchaba en aquella época también mucho gospel, me gustaba mucho, y sobre todo escuchaba mucho blues y soul, ¿no? En aquellos años. Pero poco a poco pues, vas creciendo y tal, y empiezas a tocar y a hacer versiones. El clásico Smoke and the Water, como no, o los temas de la Creedence Clearwater, hasta que ya realmente tocas un poquito. Simplemente, pues bueno, en aquellos años trabajaba, era fontanero, y empecé a tocar la batería, entonces tocábamos en los hoteles de Salou los jueves, y bueno, 2 días a la semana. Y de esos 2 días pues cobraba 500 pesetas cada día. Y encima tenías el catering del hotel y si algún día te ponía, te daban una habitación a dormir. Y de fontanero cobraba 500 pesetas a la semana hasta el sábado, trabajando. Que vinimos a tocar a la base de Torrejón y también a la de Zaragoza y tal, pero la cosa fue cambiando y dejé la fontanería por la batería. No deja de ser otro trabajo y otro instrumento, pero más agradable, ¿no? En ese caso. Y así empezó la vaina, ¿no? Y entonces ya nos vinimos a vivir a Madrid y a partir de ahí ya fue la cosa ir evolucionando. Esa sería la siguiente pregunta, ¿no? El avanzar, de repente, pues Tony y tú decidís liaros la manta a la cabeza y bajar a Madrid, me imagino que a probar suerte como músicos, no como fontanero, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te encuentras en ese Madrid entonces, ¿no? ¿Cómo percibes? ¿Mucha diferencia por donde tú vienes? Hombre, lógicamente, venía de Tarragona, que en aquellos años pues no dejaba de ser una ciudad de provincias, pero me encontré con obertura total, obertura de ambiente, obertura de tal, como cierta, no sé, que había de todo, no sé, había de todo, me refiero distinto a aquello, no sé. ¿Que venís con Paco Martínez Soria, al centro de Madrid? O no, vivíamos en la calle Libertad, en una pensión, en Libertad 8, y era guay, coño, con 18, 19 años, pues he salido de un pueblo y estoy en una ciudad grande y tal. Y entonces, cuando al tiempo nos fuimos a vivir a Papi, era un local de ensayo en Papi, y allí trabajábamos mucho, porque el Papi era un cabrón, el viejo, pero a las 9 de la mañana decía, después de desayunar, o vais a ensayar, o vais a estudiar, o a poner ladrillos para hacer más locales. Y digo, hostia, a ensayar como un loco. Y eso nos ayudó muchísimo a evolucionar, ¿no? Entonces ahí en Papi fue cuando conocimos gente, bueno, conocimos a los Burning, porque para nosotros en Tarragona, Burning ya los oíamos desde allí, el Musical Express era la revista que había y tal. Y conocíamos a Burning de oídas, que ya competían con UFO y con no sé quién más con el Ian Burning, para un concurso europeo que había, ¿no? Sí. Y para nosotros aquello... El primer single, eso es el año 74. Sí, para nosotros aquello era la élite total. Hostia, y conocieron los Burning y tal, y bueno, eran tan simples como la Son como nosotros, ¿no? Me refiero de aquí. Y ahí fue también donde conocí pues, a la gente de Cafrú, o luego Coz, o sea, Juan Márquez, los hermanos de Castro, a Juanillo y toda esa gente, y entonces nos fuimos mezclando musicalmente. Toda esta gente estaba en los locales de Papi, ¿no? Sí, ellos ensayaban allí y nosotros, pues como ya no podíamos pagar la pensión, vivíamos en unos apartamentitos que hicimos en Papi. ¿Vivían muchos músicos en ese sentido? Sí. O sea, en ese hostal ilegal que tenía el Papi. Éramos 7 u 8, sí. Estaba un par de colombianos, batería de Cafrú y tal, Jaime Mocusí, un músico pianista de Tarragona, Tony y yo, y un tal Marcial, y Pepe que se marchó para Tarragona y tal, sí. Pero ahí se aprendió mucho. En cosa de un año estando viviendo así, ellos no lo fiaban, cuando ibas a tocar, a la vuelta pagabas tu parte de comida y de pensión, pero gracias a esta gente
a nosotros en Tarragona nos decían, ¿a dónde vais a Madrid? Porque, ¡oh, Madrid! Y aquí todo fueron puertas abiertas. Entonces pudimos evolucionar gracias a gente así. Sí. Todo bien. La sensación que es verdad que el rock urbano, pues ahora parece que es un invento que se da en todos los lados y das una piedra y te salen. Pero a mí todo este mundo de papi que alguna vez ya me lo habían contado, y probablemente aparezca en los libros, pero así también detallado, ahí yo sí veo una germen o una semilla de lo que luego llamarían el famoso rock urbano, ¿no? Porque entiendo que de ahí vosotros pasáis a Coz, o sea, ¿no? Hay algún momento en que Tony y tú hacéis las suficientes migas con los hermanos de Castro, no sé cómo sería, para llegar y decir, vamos a hacer algo. Sí, bueno, en aquellos momentos se variaban entre un grupo Cafrú y Cod, y unos se iban porque acompañaban a no sé quién y tal, y nosotros me recuerdo que acompañábamos ya no estábamos con americano y acompañábamos a los dos españoles, que fuimos a Suiza, Alemania y tal, 12, Cascabel, evolucionando y trabajando. Y entonces, como estábamos en los locales y ellos pues no tenían bajista y no tenían batería, pues se habían ido con otro grupo, pues nos juntamos. Y entonces ahí formamos el grupo COD y ahí es donde Tony y yo realmente aprendimos más el rock and roll. Aunque eran todo versiones de todo, de Bad Company, de Pearl, Black Sabbath, los Allman Brothers, de mucha gente, ¿no? Porque todos no grabábamos, no teníamos temas propios ni nada. Pero ahí rompíamos en todas las discotecas de Consolada, de San Fernando, de todas las... Es cuando rompías tú literalmente el instrumento de tocarlo, ¿no? Era esta época. La batería acababa toda esta. Astillas. Todo hecho, sí. Ahora astillas no, porque aguantó hasta que me fui a dormir. Había que seguir, claro. Pero sí. Y éramos un show y tal, y aparte pues aprendimos lo que era el espectáculo y aprendimos a hacer rock and roll y a tocar rock and roll. Sí. Con los hermanos de Castro y con Jan Márquez y otros compañeros de allí. Y gracias a que papi nos obligaba a practicar y a ensayar, pues evolucionamos. ¿Eso puede ser urbano? Bueno, pues no sé si obligado o no, pero muy urbano, muy clasista, digamos, no de estudio. Claro. No de estudio, sino de la universidad de la calle, ¿no? Claro. La universidad local de ensayo. Nos contaba el otro día el Gran Wyoming, que estuvimos con él hablando de su época en Paracelso, que él tuvo un grupo en esta época, y nos contaba que él también hizo este circuito, ¿no? de cercanías, digamos, de los alrededores de Madrid, y nos contaba lo agradecido que era el público. Dice, siempre se llenaba, a la gente casi no le importaba quién iba a ver, es que iba a haber algo, iba a haber rock, iba a haber ruido, iba a haber melenas moviéndose. Dice, claro, veníamos de donde veníamos, ¿no? Claro, entonces, igual que nosotros, que nosotros éramos nuevos en eso y después de la transición, lógicamente, claro. Esa vaina. Bueno, y no de la transición. Recuerdo que no había muerto Paco, que estábamos en esa vaina con los Coz y tal, con Juan Márquez, porque recuerdo que la noche que palmó Paco, yo estaba durmiendo en casa de Juan Márquez, de los Coz y tal, y tenía una botella de whisky, yo pues una botella de whisky esperando ese momento, ¿no? Y salí por la mañana, que iba a la tienda Garijo a comprar baquetas, y un frío que tengas y tal, y me vi los periódicos y tal, wow, madre de Dios, vuelve para atrás, ¿no? O sea, recuerdo que entonces ya estábamos en conexión, o sea que los grupos ya existían, estando en vida todavía el pájaro. Y a partir de allá sería como una especie de explosión, ¿no? Bueno, no tanta explosión, es que todo cuesta un poquito, hay que ir tirando poco a poco, pero sí, porque la gente, de la misma manera que nosotros íbamos resurgiendo, la misma gente que nos lo acabas de decir, necesitaba también salir de ese y se encontraba con esos peludos allá arriba, o si iban en bragas o si llevaban pinchos aquí. Pero, porque sí, la energía estaba resurgiendo de ahí, ¿no? Claro. En contraste con también esas fuerzas, ¿no? que todavía que seguían campando a sus anchas de la dictadura, ¿no? Esos guerreros de Cristo Rey y todo eso, que también estaban con su adrenalina intentando entrar en los bares y yo qué sé, ¿no? Bueno, eso os tocaba también lidiar con... Tenías que mirar un poco dónde ibas, o qué bar, o yo qué sé. ¿Te has visto en alguna vez? Con ellos no, solamente era con los grises con los que tuve problemas, porque claro, íbamos a las manifestaciones, porque había que ir cambiando
postura, sindicato vertical, Canes Rosa y tal, había que cambiarlo y tal apoyo, que vas a ver manifestaciones. Recuerdo en una de ellas que antes de Botiza me fue a comprar el país y le venían un porrazo en la mano que le partieron los dedos para que no toques más. Y cosas de estas. Pero no, bueno, con los de Cristo Rey, toda esa gente tuvimos que sufrirlo y no sé si seguimos teniéndolos por ahí escondiditos, pero sí los tuvimos que sufrir bastante, sí. Y no creo que estén muy lejanos, ¿no? Por ir ya centrándonos en Leño, ¿no? Estaba ahí abajo el Eso me mono imagino verde. que eso preguntarías tú. El mono verde. ¿No? Sí, el mono verde. ¿En qué momento aparece en ese universo donde ¿Cómo exactamente? ya digamos que ya sois, tanto tú como Tony, músicos de rock, de ese pequeño circuito madrileño, un poco más bien. underground y de pronto, Bueno, no sé... me toca la época del ejército, me toca ir a la mili, y entonces Tony se libra de la mili porque tenía agujeros en los pulmones o no sé qué pollas, pero se libró de la mili, que luego ya ves tú por lo que le ha valido. Y bueno, se libró de la mili. Entonces se quedaron en COD y también creo que Carlos también se fue a la mili. Entonces se quedaron en trío. Y entró de batería Paco García, super batería. Se cantaba el rock and roll de los Zeppelin, tirándole a toda la calle y cantándolo él, ¿no? Armando, Tony y él. Y eran, para nosotros, eran los Zeppelin de aquí, en ese momento. Entonces a mí me tocó, hola amigos, llegan tarde, vais a pagar una multa. Entonces a mí me tocó hacer la mili y tal. Y entonces al salir justo al acabar la mili, los New buscaban un batería. Y yo me presenté porque ensayaban en Faico, tal, yo vivía al lado y tal. Y me presenté y tal. Yo a Molina no le gusté, mi rollo no le gustaba y tal. Y entonces, claro, y Rosendo, como ya nos habíamos visto en un concierto juntos, cuando Coti y yo y tal, pues que no solo tienes tanto. Y entonces pues ya llega la famosa noche aquella con la que se hacen la polla un lío allí en el parque de atracciones y tal. Y hace ya una prueba con los niños, a Molina no le gustó, pero Rosendo me llama a los días, oye Ramiro y tal, mira, que yo esto no lo aguanto, que viene y tocamos juntos y tal. Buah, encantado. Claro, yo salí de la mili con Porque y ya le habías visto a Rosendo tocar y veías que pilotaba. Claro, ya habíamos coincidido en festivales o... Sí, nos conocíamos, ¿no? Pero es igual, aunque hubiera sido mi abuela que me llamaba para tocar, yo salía de la mili, coño, yo en la mili era cabo de tambores, y me pasé media mili en el calabozo, porque me juntaban los tambores con los chavales, y venía la feria, un cartelillo, se me dio la gana como loco. Vale, entonces, la cuestión es que me iban siendo y empezamos a trabajar. Y me dice que con Chiqui, que era un bajista anterior de New y tal, y en cosa de nada, de un mes teníamos ya montado un repertorio, el primero, más 6, 7, y a partir de ahí, pues, no sé, muy urbano, o yo qué sé, lo que fuera en ese momento, pero todo salió para adelante, ¿no? Y a partir de ahí, pues, eso, historia. Pues sí, no, porque al poco un sello discográfico como es Zafiro, ¿no? Un sello del Opus en concreto. No era sello. Zafiro era comisaría. Subsidiaria de alguien. No, el sello era Chapa, ¿no? Bueno, Chapa, claro. Chapa era el sello de Zafiro. Exactamente. Y se interesa y cómo, bueno, pues, cómo ves esa posibilidad, ¿no? Hostia, pues hay una discográfica, hay que grabar un disco, sacarlo, empezar a funcionar, el proyecto parece que crece y tira para adelante. ¿Cómo vas viviendo esa experiencia? Pues la verdad que no sé cómo decirlo, pero con suerte, porque hubo quien lo trabajara. Pongamos a Mariscal Romero, ese hombre puso mucha pica. Sabemos que Zafira era del Opus Dei, igual que ahora en la radio esa, la Rock FM, pues del Opus Dei. Vale, entonces Zafiro era del Opus. Y se arriesgan a hacer un sello, ¿por qué? Porque alguien se ha atrevido y se la ha colocado. Y ahí entra, digamos, el de Mariscal Romero y para ponerlo más redondito, Luis Soler, gran persona,
eran trabajadores. Lo que pasa es que no les dejaban, no les daban soltura, tenían mucho freno, pero ellos tenían mucho amor por lo que estaban haciendo y colaboraron mucho ayudándonos a los grupos. Noxate Chapa en el momento cogió todo lo que era el rock, ya no de Madrid, sino nacional, ¿eh? Estaban los bloques, estaban los Bracamaño, pero bueno, el bloque de arriba, estos de abajo, los otros, no sé, de todos lados, ¿no? Ahí hicieron un buen trabajo. Lo que pasa es que, claro, me acuerdo cuando íbamos a las oficinas y te tenías que entrevistar con doña Isabel. ¿Qué? Esperaros aquí. Un momento. Uy, ¿sabes qué te digo, no? Vamos, ¿dónde coño estamos, no? Es una gran putada. Claro, Luis Soler, y bueno, María Romero rápidamente se para y dije, bueno, ya, pero claro, tenías que pasar por la mesa de la secretaria y decía, uy, sentaros aquí, claro, entonces... Con esas pintas que llevaríais vosotros entonces, claro, que entre en la oficina llamaría la atención. No tanto, igual que ahora. Claro, seguro. No, pero bueno, aún así, digamos que gracias a eso hubo ya una evolución. Las producciones económicamente escasas, los estudios, los mecanismos, todo muy escaso en aquellos primeros años. Y luego, pues bueno, poco a poco todo funcionando. Claro. Bueno, jodéis si no tenéis. Como esto se llama la historia del rock urbano, pues bueno, hemos tenido a bien a ir poniendo también algunos discos importantes que en el tiempo que Ramiro está hablando se hicieron a la vez. Es como una etapa que hay veces que parece que ha pasado desapercibida, pues cuando llegó la movida todo el mundo se sabe los discos importantes o de tas, pero fijaros que en este 78, que es el año de formación de Leño, el año de su primer disco, de su primer single, ¿no? El disco llegaría el año siguiente, pero en ese 78 Asfalto sacaron dos discos, Asfalto y Al Otro Lado. Topo se estrenaba con Vallecas 1996, Burning se estrenaba, aunque llevaban 4 años, se estrenaba con Madrid, Tequila se estrenaba con Matrícula de Honor, y Ñu con Cuentos de Ayer y de Hoy. Y alguien que lleva unos cuantos discos, pero fue importante, como Morris, hizo un disco que fue importante para lo que era el rock aquí, que es el Fiebre de Vivir. Bueno, nombrar estos discos de vez en cuando lo haremos, es para situarnos en qué etapa del rock, y para mí es un año bastante fundamental, ¿no? Siempre se habla del 77 año inglés, de lo que pasó en el 69, no sé qué, el verano del amor. Bueno, pues el año 78, y ahora veremos como también el 79 y el 80 son años donde a nivel discográfico se parte y se pare eso que luego se ha dado a llamar en rock urbano, que de primera se llamaba como el rollo, ¿no? O algo así, ¿no? Sí. Viva el rollo. Esa era la movida. Era la movida del Vicente Romero, ¿no? El rollo, viva el rollo, y el rock and roll, sí, era su estándar, ¿no? Digamos, Mito de guerra, ¿no? Su mito de guerra, sí. Luego a algún otro se le ocurrió lo del rock urbano, igual que a otros el heavy metal, o a otros el punky metal, o el hard rock, todos los nombres que tú quieras darle, ¿sí? Los punkis de Croacia, vale, todo lo que yo. Lo del rock urbano, insistimos en lo mismo. Podrían haber sido Asfalto con sus días de escuela, y tal, más urbano, que no pueden ser días de escuela de Asfalto, por ejemplo, o ¿qué hace una chica como tú un día tan triste como este? Y todas esas cosas. Todo eso es el rock urbano, ¿no? Claro. O sea, que luego, bueno, que la etiqueta por un motivo u otro nos lo colocaron a nosotros, pues vale, está bien, alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Pero realmente el rock urbano, yo creo que es lo que tú acabas de decir, toda esa generación de discos a partir del 78, antes también lo había, lo sabemos, pero hubo ese movimiento. A Sí, pues todo el mundo cantando en castellano y tal, ahí empezó, digamos, a hervir un poco todo. Se empezaron a hacer festivales en los que íbamos muchos grupos juntos, a no compartir equipos, se montaba cada uno su propio equipo, aquello era marabunda, pero bueno, pero al menos había movimiento, sí. Claro. Y hubo mucho movimiento entonces, empezó. Movimiento hubo en el interior de Leño, que cuando se graba este primer disco, Leño, ya es justo al año siguiente, en el 79, lo empezáis con un bajista, se graba prácticamente entero con Chiqui, pero antes de acabar, Leño cambia de formación y de alguna manera
hasta de su manera de hacer el rock, ¿no? O sea, no son los mismos temas los del primer disco a lo que vendría después, ¿no? ¿Cómo es ese cambio de Tony en lo personal y en lo musical? Cierto, y la verdad que es difícil de digerir que sea tan rápido, ¿no? Porque Tony entró, bueno, Tony estaba en Coz, vivíamos juntos, entonces Chiqui de pronto le da la chispa, dice que se va a la montaña, a criar pájaros, pero en plena grabación, tío. Hemos conseguido por fin ya grabar. Va, coño, que me piro. Y se va, vale. Y entonces, claro, Tony y yo vivíamos juntos, pero nosotros estábamos, digamos, teníamos temas. Ya habíamos compuesto y estábamos grabando y tal. Y entonces a Tony le llamó mala atención, aparte de la amistad que tenemos de Chino desde los 8 años, amiguetes, o sea que una manera, viviendo juntos, como, pero sí que es cierto lo que tú dices, en cosas de entrar en el tren y tal, y seguir trabajando en el local, en el estudio y tal, y el cambio es casi radical, ¿no? Porque los temas ya, digamos, se convierten en canciones, no como los Pink Floydiadas del primer disco, ¿no? Pero es, más el claro, estilo, pero es que el rollo era de que Chiqui tenía mucho que ver ahí. Chiqui era muy músico, ¿no? Y aparte de que tomábamos setas y alucinógenos, pero también Rosendo también venía de Ñu, o sea, toda esa cosa, ¿no? Y a mí, sin cerveza, da igual, yo tenía que tocar lo que fuera, con ganas de y les acompañaba, ¿no? Tú lo que fuera. Y entonces de ahí sale ese primer disco, que realmente, claro, luego con los años lo vamos oyendo y eso hacíamos nosotros, ¿no? Joder, y ya se acabó aquello que fumábamos, ya no hay más, porque de verdad que yo... Y en ese primer disco, ¿por qué decidís trasladar a la portada ese cambio de sale Chiqui, entra Tony, de decir, pues la gente no sé si le está muy mal interesa. hecha la carpeta, la idea era buena, pero está muy mal hecha. Lo que hablaba antes de producción, economía, y a ver quién hace las cosas, ¿no? Porque el personal, pero la idea es esa. Y Chiqui estaba de acuerdo, vino a hacer la sesión de fotos. Era mostrar el cambio, la evolución. Sí, y tranquilamente él hace la foto de que se va y Tony que entra. Está. Así de simple. No hay más. Claro. Bueno, aquí un poco se abre este circuito madrileño, se abre al circuito de Toledo y la verdad que empezáis a tocar por ahí, o sea que poco a poco, pero tocáis en toda la geografía nacional, ¿no? Pequeños festivales que distan mucho de lo que hoy en día es un Viña Rock y una de las cosas que más me gusta como batalla para que igual se entienda bien que era cómo era el lío este famoso de los equipos, cómo es que no había un equipo común para todos, allí llegaba todo el mundo, al que llegaba primero y medio se peleaba con el otro, o sea... No había una empresa cada uno iba con su marrón, ¿no? Manolo y tú, no os levantéis, ¿eh? Ya lo hago yo. Se está fundiendo con la mesa. Sí, ahora mismo ha oído esto y se está agarrando. Aquello era horrible, ¿no? Pero salía adelante. Era horrible, pero salía adelante. Algunas descargas, alguien... No, era... La verdad que hay que reconocer que Toledo, el invierno en Toledo era fantástico, porque nos salvaba a todos, ¿eh? Porque hoy estabas en Cebolla, tú, nosotros en casas de no sé qué, pero al día siguiente tú estabas aquí, Asfalto estaban allí, o estaban los estos allá y estos allí. La despedida de los Tintos, o la fiesta de no sé qué, la discoteca de no sé dónde, pero Toledo, la provincia de Toledo, nos mantenía todo el invierno, todos los grupos, todo el fin de semana, ibas para los Cucharadas, nosotros, los Morris, el otro, los Mermelada, todo lo que fuera, todos los pueblos tenían un bolo cada semana, y eso nos mantuvo. Los festivales, cada uno llevaba a su equipo, dentro de lo que puedan, unos los tenía mejores y otros peores. Entonces, claro, nosotros recuerdo que teníamos unas cajas del Tei Bautista debajo, un 18 debajo, y la caja era de aglomerado, así de gordo, y era como ese escenario, la caja, y la cargaban que entraban las dos cajas del camión y todo lo demás, pues, unos medios así y una trompeta. Y luego la etapa era una etapa Music Son de 125 aquí, una mono de no sé qué para repartir allí. Y cuando te dejaban equipo, pues ya lo veías cambiando jacks, cambio por Canon, soldando en cada bolo y tal. Era una ruina.
había que tener una ruina, pero se salía adelante. Luego estaban los bloques, que los bloques tenían un buen equipo, JBL, sí, JBL, Asfalto ya también ya tenían un buen equipo, los varones, bueno, que eran locos, anteriormente tenían un buen equipo que se hacían ellos y tal, pero sí, los inicios eran complicaditos, pero salimos adelante. Estamos en este año 79, desafortunadamente la vida del leño es corta, entonces vamos a ir rápido porque son muy pocos años, en verdad, donde pasan muchísimas cosas, ¿no? En este caso, y por volver a estos discos, he lamentado ya los grupos, en solo un año, fijaros que Burning vuelve a sacar discos, saca el fin de la década, Cucharada saca su disco El Limpiabotas, que quería ser torero, el primero de los dos, o sea, se estrena. Gran disco. Miguel Ríos, Los viejos rockeros nunca mueren. Tequila saca el segundo, Rock and Roll, Medina Zara el segundo, Medina Zara, y Mermelada, su debut, Coge el tren, ¿no? Para que vayamos viendo un poco cómo a la vez que salía Leño, salía, bueno, toda esta caterva de gente que de alguna manera, no sé si en el momento se veían, pero el tiempo ha visto que estaban en una sintonía, ¿no? Sí, estamos en esa... Y recalando en esta época me gustaría un persona importante que pasara a formar parte de la vida de Leño y a enseñaros mucho y a guiaros un poco, sobre todo pues en el estudio y todo eso, es Teddy Bautista, ¿no? Os abre un poco la cabeza, quizá a veces más demasiado de la cuenta en discos posteriores, pero realmente creo que tú y Tony personalmente le acompañáis a veces en viajes a Londres a por equipo, ya relacionado con esto que hablábamos de equipos, a por amplis y eso. ¿Cómo va siendo esta relación con Teddy? ¿De dónde viene, a dónde va? Bueno, con Teddy, más que nada era, bueno, primero como productor profesional y fuimos cogiendo amistad. Tuvimos problemas porque, claro, nosotros éramos novatos. Lo primero que tengo que decir que me dijo, Ramiro, como no cojas una claqueta, un metrónomo y estudies con ello, no, porque el primer disco de Leño hay un bandoneón, hay varios bandoneones. Pero claro, también esos temas, esos cambios, difícil llevar un metrónomo porque tendría que estar cambiando el metrónomo cada tanto porque hacíamos un montón de partes. Bueno, pero bueno, nos enseñó mucho reservado. Pero por otro lado también era de acá, y entonces yo tuve que me tuve que marchar y todo porque no, la tensión. Por eso que Rosendo nos acusa de que la habíamos dejado solo más de una vez. Mejor, porque si no le pegó fuego al estudio. Pero aún así siempre hemos tenido una buena relación. Luego también con el rollo de, digamos, Tony tenía mucho más contacto con él por lo del partido, más apoliticado. Tony era más apoliticado en ese aspecto y creo que sí, Tony fue con él a Londres o bueno, y Tony también colaboró bastante mucho más con él, ¿no? Y bueno, yo recuerdo haber hecho sí una banda sonora de una película, el Inspector Galvez o algo así se llamaba, y tocamos Tony y yo con él y tal. Pero sí, es un gran tipo, una gran persona y bueno, tuvimos un problema que es lo que antes he dicho, ¿no? Economía de producción, porque cuando haces una producción de un disco y ves que esto no anda, no, fuera, vamos, atrás, otra vez. No puedes hacerlo, porque no había. Y claro, se nos ha criticado mucho la producción, se le ha criticado mucho la producción del segundo disco, Más Madera. Y es un disco que tiene para mí, a mi gusto, de las mejores canciones que hicimos. Temas los hay en todos los 3 discos distintos, sí, buenos y tal, pero allí hicimos canciones, ¿no? Pero claro, la producción, el sonido, pim, pam, lo que tú quieras, pero lo que decía antes, hasta aquí hemos llegado, brother, pues aguántate la crítica, pero si hubiéramos podido, o supiéramos, al lorito, porque también, bueno, hemos grabado, te queda muy tinto, ¿no? El que dijo, pues no teníamos todavía, digamos, esa sabiduría de decir, no, esto es una caca, prefiero no grabar ni vaya, fuera todo, ¿no? Pero ni eres joven, ni lo sabes, ni el productor ha hecho lo que ha podido y económicamente no tenía nada más. Entonces, sin embargo, trabajabais a diario, ¿no? Los ensayos de Leño era esta época que desde por la mañana quedabais en el local a ensayar, parar a comer, volver después del carajillo a ensayar hasta por la noche, como si fuese un oficinista, estando en el local, currando, ensayando horas y horas. Era así, ¿no? Seguro.
seguro. Hubo una época que parábamos en la piscina de la casa de campo y hacíamos natación y todo, sí, hubo tiempo que paraba. Luego íbamos, desayunábamos y luego nos metíamos en el local. Toda la mañana ensayando, tal, creando, porque casi todos los temas de Aleño salían de ir ensayando y ahora, coño, qué mola, ese riff, vamos a abordarlo, venga, tal, hacemos. Y sobre eso creabas. Queda creándolo todo en casa y ni siquiera van al local, te lo mando por Foxy y tú le pones lo que tú quieras y todos lo juntamos todo. ¿Y dónde lo grabamos? En mi habitación. Y ahí, ¿sabes? No, ni existían y me alegro de no haberlo vivido, porque la convivencia de un local, por ejemplo, cuando estuvimos preparando la grabación del disco en directo en la sala Carolina, teníamos el local de ensayo. Tenemos una manguera, allí el pitch, de los micros, pitch, hasta una salita que había a las afueras de Tablada, a la entrada de Tablada, y ahí estaba Manolo Camacho con la mesa de sonido, el Revox, y todos los días, todos los ensayos, todo grabado. Enseñando la grabación Grabando todos los ensayos que hacíamos de cada tema y tal, y horas de cinta, y todos juntos. Yeah. Trabajábamos todos juntos. Y así fuimos cuando el disco en directo lo llevábamos chupado, mamá, muy trabajado. Mucho metrónomo, que ya me dijo Teddy Bautista, mucho metrónomo y todo con un casco, con claqueta, todo bien. Porque también, la verdad, las canciones ya eran unas canciones en las que podía tener metrónomo, me refiero tanto con el Más Madera como los otros eran canciones más redondas, contables, ¿no? De tanto compases. Y entonces hubo más facilidad. Pero sí, trabajábamos mucho. Hemos pasado un poco del Más Madera al directo, que son los dos que se van contigo. Sí, de golpe. De todas formas, en el Más Madera sí me detengo antes de seguir con lo del directo, porque creo que si en el primer disco, y esto se puede aplicar creo que a Leño y un poco al resto de bandas, ¿no? Las grandes influencias son las que son, Deep Purple e incluso Pink Floyd, y las bandas que fuman, se flotan y se toman LSD, pero para cuando Más Madera, de pronto hay un movimiento nuevo en Inglaterra, estamos hablando del año 78, 79, que es la New Wave, ¿no? Y de pronto se coge otro sonido, y de pronto hay bandas como Police o como Ian Dury o como tal. Yo creo que eso de alguna manera se deja sentir en los productores aquí. O sea, yo entiendo que cuando le echo la culpa al Más Madera del sonido que se oía, digo, bueno, esto es jugar un poco a estar a la última de Inglaterra y digo, a ver qué nos sale haciéndolo aquí, ¿no? No sé si alguien dijo que tenía que intentarlo por ahí, ¿no? Sí, algo así. Por la zona de Police, Talking Heads y tal. No, los Clash no, no, porque si vais por los Clash, no, para eso está la Polla Records, ¿no? Entonces, no. Yo creo que lo intentaron, pero les quedó flojo, porque podías hacer eso mismo, pero pone un poquito más de, si quieres competir. Somos un trío, pero somos un trío de rock and roll urbano, de lavapiés, de Carabanchel. No somos los de Londres ni de Nueva York, ¿no? Entonces igual se equivocaron ahí, si lo intentaron, pero también podrías preguntarme, ¿y por qué os dejasteis? Te lo he dicho antes. Yo que te grabamos, ¡buah! Ya hemos grabado otro disco, oiga. ¿Sabes? Sí. Bueno, realmente eso es lo que escuchábamos nosotros cuando viajábamos en el coche, escuchábamos a Ian Dury, a Police, a Stranglers, no escuchábamos heavy, con lo más duro que oíamos viajando era CDC, o bueno, alguno más, los Clash, los Heavy Jam y tal, pero normalmente a nosotros no la ponía eso, Stranglers y bueno, y eso. Sí. Esa época era... Siempre me llama la atención esa anécdota de que cuando grabáis el directo, Rosendo lleva una camiseta de los Clash y hubo quien se enfadó con él, ¿no? Que del público que le querían, esa no, porque ya se supone que por vuestros pelos y tus mallas de leopardo y sus pintas tenéis que hacer algo de heavy, ¿no? No, de los yo Clash, porque estaba detrás de la batería no lo oí, si lo oigo... De todas maneras, de todos modos, y siguiendo en Más Madera, pues eran otros tiempos, en efecto, pues para la grabación, para los equipos, para los estudios. Vosotros esas canciones que grabáis y que luego pues Teddy coloca, arregla y tal, es realmente cuando ya están grabadas, cuando las escucháis, ¿no?
O sea, me refiero, en los ensayos no hacéis maquetas con Teddy, o sí, o cómo. No, con Teddy no. O sea, el resultado final lo escuchas en el estudio cuando vas un día y te escuchas la mezcla. Sí, bueno, también es verdad que vas oyendo lo que se va grabando y en las mezclas lo vas oyendo, pero es que en un estudio de grabación, quieras o no, lo oyes y dices, coño, no, suena bien, hostia, no está jodido. Si el listo del técnico lo niña le mete caña y tú estás ahí, ¿te gusta? Sí, no está jodido, pero luego lo sacan a chapar, digamos, y ha prensado y tiene una compresión, no sé tal, porque luego vino lo de la masterización, ¿no? Pero entonces creo que no existía aún lo de la masterización. Entonces no sé, si te lo comprimen y tal, y lo comprime quién, una señora de... A ver, ¿quién toca hoy? Ya, ¿para qué? Ya está, no, mientras no hayan picos de aquí y tal, le obligan a que esté aquí, entonces, ¿qué tenemos? Todo lo que estoy diciendo, todo tiene una evolución según la economía de producción. Que el productor esté vigilando esto, hasta que se tapa y tal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Tú lo oyes en el estudio y el estudio te suena como Dios. Pero luego oyes ya la cosa final y dices, mira, esto se ha quedado corto de aquí, esta distancia, Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Aprendiendo a escuchar. Voy a continuar de vez en cuando, vuelvo, ya os digo, a los discos. Estamos hablando del año 80, que sería Más Madera, y la respuesta inmediata que sale Leño a su propio disco, que sería sacar el directo al año siguiente, ¿no? Es para decir, bueno, las canciones son estas, pero nosotros sonamos así, ¿no? Y mientras tanto, pues hay otros grupos y son discos que luego han terminado siendo importantes. Pues Topo saca Preta Portet, que le pasa un poco lo que a vosotros en Más Madera, ¿no? Esta modernización, digamos, entre comillas, el sonido. Burning sacan 2, Boulevard un año y al siguiente Atrapado en el Amor. Cucharada creo que saca el que sería su último disco, Quiero Bailar Rock and Roll. Tequila saca un... ¿no? Perdona, disculpa que te perdone. Me perdono. Cucharada hicieron solamente un long play, un LP. El limpiador. Eso del rock and roll y tal, y creo que ya no eran Cucharada todos. Creo que estaba el zurdo, Manolo Tena y José. ¿Me equivoco? No. Bien, en el rock and roll en un single, y ellos también muy pop art. Sí. Con un traje de plástico verde, un traje de plástico rosa y tal, ¿no? Que era lo que estábamos comentando de todo el rato, que intentaban llevarnos a la New Wave inglesa, ¿no? Sí. Que no somos este pastel, claro, el pastel ellos lo venden al mundo y nosotros no venderemos 10.000 copias si tenemos suerte en este puto país, que no hemos dado la vuelta más que a este país, algunos, y no hemos salido de este país. Bueno, salió lo Mecano, el Silencio y no sé quién, pero el circuito del rock español siempre ha sido una torta, cerradita. Claro. Y luego dos discos más por acabar de estos, porque el resto más o menos, como veis, pues Coz sacaron Más Sexy, luego Las Chicas Son Guerreras, Medina Zahara sacó La Esquina del Viento, Ñu a Golpe de Látigo, Mermelada su segundo disco a punto, y dos debutantes en aquel momento que son Barón Rojo, La Realidad Rock and Roll en el 81, y Obús. Prepárate, ¿por qué digo Barón Rojo y Obús los he dejado para el final? Primero porque también están hoy en la exposición, y segundo porque terminarían pues a partir de este disco, del directo y ya casi con el corre-corre, pues a Leño, creo que con el tiempo, no sé si lo habéis vivido como un San Benito, pero se le colgó un San Benito. Yo ya recuerdo comprar, no sé, Popular 1 y revista, ¿no? El trío de ases del heavy metal español, y sí o sí era Barón Rojo, Obús y Leño, ¿no? Y había veces que, bueno, igual después dices, ¿y Leño? Nosotros del heavy, ¿no? Y renegábamos no renegar del heavy. Sí, pero sí diferenciar de eso. Nosotros no somos heavy, somos rock and roll. Entonces, para que nos piden, dicen, bueno, pues son rock and roll urbano. Vale, pues rock and roll urbano, no somos heavy, urbanos. Pero, bueno, pues salíamos en el Popular, igual que Popular 1 nos defenestró unos años antes. Vamos, en la misma gira de Rock de una noche de verano, creo que sí, el Popular 1, la crítica a Leño es que no teníamos ni puta idea de tocar
Y yo no tenía ni zorra idea de entrar en una canción y acabarla a tiempo. ¿Sabes? Después, en el último bolo de una gira en Chile, y después ya de 5 años juntos tocando. Bueno, que estabais... Popular 1 lo único que tuvo fue eso. Pero ya lo tuvo mucho antes en un concierto en la Plaza de Toros de Benidorm con Iceberg, Neuronium, que eran Neuronium, y Leño. Y entonces también éramos algo aconchable del rock, una cosa de esta, ¿no? Y entonces, bueno, pero al menos y ahora me habéis sacado al menos con los heavy. Bueno, Aquí me quedo. Coño. Vale, oye, bueno, pues eso, el grupo seguís creciendo, van pasando los años, y tanto es así que después de estos dos discos del directo y tal, os proponen, me imagino que no proponéis vosotros, grabar el siguiente disco en Londres, viajar a Londres, a la tierra que vio nacer el rock, que se inventó un poco esto. Pues ¿cómo vivís eso? ¿A tocar ya a Londres? ¿Cómo? Creo que fue un viaje un poco movidito, además, ¿no? Sí, también muy cutre. No, sinceramente, dije la escuela, ¿por qué habían ido los Barón Rojos, antes que nosotros, ya fueron los Barón y no sé si alguien más, al estudio de Ian Gillian? Y aquello era en unos sótanos, digamos, este edificio, pues los sótanos donde guardan las cajas de cartón, pues ahí había un estudio de grabación con una mesa troglodítica, de estas así, de las que enchufa como de la telefónica antiguamente, y todos los botones eran que hacían ruido y todo, y el técnico se ponía así, se quemaba los pedos. Un lujo. Sin un duro, acabamos los últimos días de estancia allí sin un duro, y ni el manager ni nadie, ni la compañía discográfica, y nada, pues aguanta el tipo. Y menos mal, el Carlos Narea, bueno, allí nos obligaron a ir, la compañía, y para nosotros pues un lujo, ¿no? Londres, tal, y exigimos llevarnos a Manolo, porque era técnico de sonido nuestro. Y menos mal, ¿no? Sí, bueno, lo pagaron. Y lo pagamos caro luego, pues que pago. Y Carlos Narea, que era productor, claro, cuando vean que el estudio a base de, bueno, se puede grabar, y además sonaba bien potente, la verdad que oía mucho sonido y tal, y aquí, de chicos, aquí no vamos a mezclar, para nada, ya se buscó la vida, ya la compañía, y nos llevó a Oxford Street, ahí a unos estudios de grabación. Los Air Studios. Air Studios, sí. Y allá arriba, bueno, eso ya era otra cosa, señor. Eso ya era, pero ya para mezclar, cosa de ellos. Claro. Ya no para nosotros, para tocar, no. Para los ingenieros, para ellos decir, muy bien lo hago, y te jode. Ya me podían saber yo al principio cuando tocara, No, se tiran un poco, yo soy el ingeniero y el productor, vamos a pasarlo de puta madre. Pero bien. Oye, ¿y cómo fue la llegada de Carlos Narea pues, para este disco, para esta sugerencia, para capitanear este disco de Leño? ¿Cómo llegó hasta nuestros...? ¿Recomendado por Teddy? Bueno, no sé. No, porque Teddy también estaba muy liado, creo recordar que estaba haciendo un disco con Pepe Robles, había hecho un grupo y tal, o nosotros realmente igual pensamos, igual como que ya no toca cambiar, ¿no? También con Carlos Narea, pues habíamos tenido un contacto, no recuerdo cómo fue, pero bueno, fue para bien, la verdad que fue para bien. Y la llegada de Carlos Narea pues fue de disgusto, el pobre hombre. Nos estábamos poniendo de cerveza y el hombre Dios mío, se desmayó, dijo, la mitad de la producción ya lo habéis gastado en un día. Cuando llegó al hotel ya estabais de aquí, no, que es muy caro, ¿qué hacéis? De joder, pues si se han bebido ya 12. 12 pintas, dice, no cago en 2 días de grabación a la mierda. Bueno, eso si no quieres contarlo del avión de Tony yendo para allá, vamos a dejarlo, pero debió pensar de vosotros, o sea, está en el libro, se puede leer, no hay nada. Se puede leer, pero debió pensar, estos muchachos, ¿de dónde me han salido? Pero es que no sabemos cómo lo vienen. Aquí vienen los Sex Pistols de Madrid. Bueno, las cosas como son, queda para la historia sobre todo de nuestra música popular, pues el corre-corre, que probablemente en cuanto a
a grabación, y en cuanto a algunas de las canciones, pues sea el disco con sonido más afinado de Leño, donde se puede ver mejor, porque ni es un directo, ni es un primero donde están muy yendo para arriba y para abajo, ni es ese intento de algo que pasó, sino que es el que tiene así como donde todo está a su sitio, ¿no? Y por lo menos suena, o eso es quizás mi opinión, y tú podrías decir otra cosa, que para eso es tu trabajo, pero sí queda para la historia, y justo es el último disco de Leño, es el del año 82, el año en que además pues Barón Rojo saca el volumen Brutal, Obús el Poderoso como el Trueno, y Miguel Ríos, por ejemplo, el Rock and Ríos, ¿no? O sea, hemos hecho un viaje, si os habéis dado cuenta, de la discografía de la música de esto que se llama rock urbano español entre el año 78 y 82, y en esos 5 años están, bueno, 4 siquiera, están pues, bueno, todas las pequeñas Biblias. Quien se quiera creer esto como una religión, pues ahí tiene todas las Biblias para leérselas, ¿no? En todo esto, además por la hora, ¿cómo vamos de hora? Bien. 6 y 10. La hora de la cerveza. Vamos más o menos, vamos más o menos. Calidad inglesa. Bueno, vamos a hacer así un par más y tal. Él sale a las 7:30. Y habría que ser un barato, bueno, menos última antes de que os vayáis, ¿no? Nada, continuemos. Tiene que firmar. Bueno, vamos a salir ya del corre-corre, donde Leño, de pronto, sí es una banda razonablemente importante, quizás la banda más pirateada del panorama. Esto Rosendo nos ha quejado muchas veces, de decir, yo no sé, los Barón Rojo vendían la hostia, los Obús vendían la hostia, nosotros estábamos en boca de todos, igual que ellos, la gente se ponía nuestras chapas, todo igual, solo que no vendíamos la hostia. Y los arrastres estaban llenos de casetes de Leño, un montón de niños por todos lados. Claro, un viejo va a vender. Claro, eso está todo regalado. Un colega del barrio compra el disco y lo copia para toda la peña. Pero bueno, felicidades. Claro. Y es un momento de cierta popularidad, o sea, una de vuestras canciones llega a ser número 1 de los 40 principales, que no era cualquier cosa, ¿sabes? O sea, y ya empieza a verse en pabellones un poquito más grandes, ¿no? En sitios así más tal. Y sin embargo, a nivel interno, pues parece que comienza, o más o menos sería por aquí, ya después del corre-corre, la sensación de, no sé, agotamiento o algo, como que esto nos vamos a ir separando, muchachos, ¿no? Bueno, sí. Llega un momento que realmente Rosendo tiene cierta razón, bastante razón, digamos, de poca colaboración y tal, por parte nuestra, y entonces él ya, claro, tenía que trabajar más, digamos, en el asunto de las letras y eso y tal, pero tampoco no era esa la parte. La parte también fue que íbamos viendo que ese camino urbano, digamos, como que sentíamos cierto agotamiento, como que ya, ¿qué sigues? Hago una parálisis por ese lado. Por otro, también pues que cada uno también con sus vainas y su rollo, pues enseguida vamos a ir y cierro. Bueno, pues vamos a ir dejándolo porque, pero más que nada porque no tienes una salida muy clara. Y repito, aparte de mea culpa, digamos, no tienes un apoyo de un manager, una oficina que mueva bien lo que tienes en la mano, gilipollas. Una compañía discográfica que es capaz de decirte, o vuelves a grabar conmigo, ¿vale? O, vale, vuelvo a grabar contigo, pero ¿cuánto? No, lo vas a grabar en el pozo del tío Raimundo, en una chabola que hay y no hay un pavo. Yo no voy a grabar así, ¿entiendes? Entonces, si no grabas, ponen a hacer. O sea, ni la compañía discográfica dice, coño, tengo unos tíos que están funcionando a un buen nivel, vamos a irnos a Nueva York a grabar, o lo que, no es igual, a Tarrasa, pero a un buen estudio, buena producción, con horas y horas, que podamos estar ahí un mes. ¿Sabes qué te digo? No, al revés. Te amenazan y te dicen, pues no, y tú dices, pues no, pachulo yo, y mi pirulo. Ese por un lado.
el manager. No le suda la 33 mientras hagas bolos y tal, se el 20% y tal, no es tu... no. Y luego encima, internamente, algún que te meto, que te doy, que voy, que vengo, pues se une toda la pelota y lógicamente pues... Entonces nos ofrecieron hacer la gira del Rondo Una Noche de Verano con Miguel Ríos y dijeron, bien, ¿de qué se trata? De esto y esto y esto. Pues bien. Y dentro de eso pues puede haber la posibilidad de, ¿no? Hacemos la gira esa, acabamos la gira esta y el último día en Barcelona, que era la fiesta de despedida, en Barcelona, delante de 120.000 personas, ¡wow! Grande, todo aquello. Al día siguiente, toda la tribu, toda la crew y todos los músicos y artistas, una fiesta que pagaba Miguel de despedida de fin de gira. Y a nosotros, el manager, no se le ocurre otra cosa que ese día siguiente montarnos un bolo en Albacete. Y llegamos a Albacete y habían 2 carros de tractor. Manolo, ¿me equivoco? 2 carros de tractor. Y unos andamios, no sé cómo pudieron conseguir, y no sé si llegamos a tocar o no llegamos a tocar. Pero ya, mira, hasta luego, que lo pases bien y todo, y tú también. A todo por culo, porque de verdad, o sea, que yo soy leño y yo aquí no soy una mierda. O sea, no, somos tontos. Toma por culo todo. Sí, es hartazón que no ves que nadie te sostenga, ni ve la cara por ti en esos temas. No, es que se lleva un 20% tal sin hacer nada. Y la comisaría, digo, la compañía discográfica, tontos. Si sois una compañía discográfica, vuestro trabajo es crear y vender discos, ¿por qué paráis la producción? ¿Cerráis la fábrica o cómo es esto? Tenemos que nosotros saber que nosotros nos pasamos muchas horas en el local trabajando y ensayando y creando, trabajando, ensayando y creando. Si tienes suerte te salen unas buenas canciones y si tengo suerte pues puede tal y haga bolos este año y tal y vaya a ir comiendo. Pero tu trabajo es vender discos y tienes a un artista que es una rosable abierta, ¿no? Y al manager lo mismo. Bueno, la prueba estaba en que cuando hicisteis la gira de Miguel, Leño ocupaba su hueco y lo ocupaba bien, o sea, rellenabais el espacio y las miles de personas que iban... Porque ya estábamos en el sitio que tú decías, ya teníais vuestro espacio, ¿no? Una infraestructura bien, un concierto pensado. Vamos, hemos estado en el pabellón de Bilbao, reventado, el pabellón de Pamplona, reventado, te ibas a la Plaza de Toros de Alicante, reventado, te ibas a Colón. Coño, que es que teníamos un mundillo, pero ellos ni se enteraban. Y ya, pues, fin de la historia sobre lloros. Pues como veis, hemos hecho un pequeño resumen de boca de uno de los protagonistas, de Ramiro Penas. Bueno, yo lo primero es darte un montón las gracias. Podemos extendernos y hablar horas y horas, porque habría 1000 detalles más, pero es que a mí me ha encantado cómo ha quedado así, ¿no? Hemos hecho aquí los años, cuando empezó, cuando acabó. Quisiera por último daros paso si alguno de vosotros quisierais hacer algún comentario, una pregunta, lo que sea, pues sería el momento, y así pues si no, vamos a ir cerrando. La primera composición que surgió de Leño. Yo juraría que está entre Madrid, Aprendiendo a escuchar, y La Nana. Yo en esos 3 temas fueron los primeros que, digamos, que compusimos, sí, en el local, sí. Creo que esa es la respuesta, ¿no? Pero por si acaso lanzo la pregunta. ¿De qué cifras de ventas se manejaban por esa época? ¿En algún momento se os pasaban datos o esto siempre quedó...? No, hombre, se fueron pasando datos, lógicamente cobrábamos nuestros royalties. Claro que los cobrábamos, ¿no? Un poquillo, digo yo, un poquillo. Pero bueno, llega un momento en que tú no tienes acceso a si es real, te están diciendo 10, 20 o 30, o si son 100, 200 o 500. Imposible, ¿no? Hay buen tapado. Bueno, hace unos años, cuando nuestros amigos los Quiques escribieron esto y fuimos a presentarlo, aprovechó la compañía discográfica Sony, que ahora tiene los derechos de Leño,
para entregarnos una placa, un papelito que pone por la venta de más de 500.000 discos y tal. Madre mía. ¿Dónde me los habré comido? A lo largo de mi vida, después de, ¿sabes qué te digo? ¿No? Después de 20 años, pues. Nada, realmente nosotros, como he dicho antes, no pudimos vivir, ni muchos artistas de aquí, no sé si habrán conseguido, digamos, tener un relax a base de royalties discográficos, ¿no? O de autores, o de la IED, no sé. Pero, porque ya te digo, es un circuito muy estrecho. Y la venta de discos, los hay que han vendido más, menos, pero no es como para vivir, ¿no? Sabemos que, lo que hablábamos antes, cualquier pedo que se tire un grupo inglés, a la mínima vende millones en todo el mundo. Y hasta se podría retirar, pero dice, ¿para qué? Si en 2 días se me acabará, porque la pasta a ellos le va peor. Pero es verdad, es así. Aquí nos ha costado, pero bueno, hemos hecho historia. Es que sí. Has explicado muy bien cómo, con aquella historia, vamos, de ver el bajón, ¿no? De estar en lo más alto. Eso, imagínatelo. Ya dentro de todo, que estamos comentando, que ahí había alambre, ¿no? Estábamos en el alambre. Pero ya dices, no me jodas. Me sacas de la fiesta, primero, para llevarte un 20% de, no me acuerdo que se habría entonces 300, 400, 500.000 pesetas de bolo, que él por el 20% me obligas a ir allí y no has revisado con el representante de la zona, que también se lleva su pan. O sea, todo que por suerte pues ya hoy día no sales de casa sin el tanto por ciento anticipado, el rider hecho, sabes que allí habrá esto y esto y esto, si no, ni vas y tal. Pero claro, estamos hablando del año 82, 83, son 40 años, ¿no? Y bueno, poco a poco se ha ido evolucionando. Pero sí, es muy triste. Y ha sido un ejemplo como para decir, para estar en la mierda, pues estoy en la mierda, pero yo solo. Yo me tiro a la mierda de lo que yo quiera, no de la tuya. Y encima te voy a dar de comer, ¿no? Así más o menos. Pero luego, con el paso del tiempo, de alguna manera ese sentimiento, ese pensamiento llegó a cambiar y surgió una especie de arrepentimiento por tu parte, o el haber pensado, podíamos haber continuado, haberlo hecho de alguna otra manera, retomarlo más adelante. Esto siempre ocurre, pero a la larga. Todo lo muy pasado. Cuando dices, cabrón, yo he visto lo que hay, si era la hostia, ¿no? Me refiero, no, tardó mucho porque lógicamente los he intentado hacer salir él y tal, y yo también pues estuve en otros grupos en los que tampoco tuvimos esta suerte. Un grupo que se llamaba Llámalo X, que hacíamos un rock and roll de putísima madre, Jaime Asúa, Mariano Lozano, Enrique Ariza y tal, y también muchas horas de estudio, muchas maquetas, muy bien trabajado, muy planteado. Vale, se graba un disco, hicimos 2, 3 bolos, ya uno y tal, ¿y dónde te veo? Venga, otra, a la cueva, adiós, boleto. Al cabo de poco tiempo se forma el grupo Gran Jefe, con los Vigreco, Jaime Asúa, Rafa de Rosendo, y yo a la batería. También 3, 4, 5 años de de caja, con Manolo grabándonos en el local, como siempre, toda la vida, no sabes, pesado, no sé, nunca se ha ido, siempre grabando y moviendo micros. Y lo mismo, otros 6 años lo graban, hacen un sello para nosotros, y también, pon bolo, pon boleto. Hay que comer, cada uno a buscarse la vida. Por eso te digo que lo de este país es un poquito complicado y difícil. En el pop todavía andan un poquito más espabilados, pero así es. Oye, en aquel año que se hizo una pequeña intervención de Leño en la sala ya extinta Caracol, que se tocaron unos pocos temas. Bajo la corteza, ¿no? Bueno, la presentación de Bajo la Corteza
que se le ocurrió a Tony de hacer que los temas de Leño versioneados, tocados por distintos artistas de distinto calibre, para ver, ¿no? Y para hacerlo, bueno, se le llamó tipo homenaje o auto-homenaje, pero al final lo produjimos en el estudio Manitou de Manolo, se autoprodujo toda la historia y luego, pues, para hacer la fiesta de presentación que menos, pues subimos los tres a tocar 4 o 5 temas y para la historia también, para la historia. No, si seguimos, realmente, aparte de Tony, que ya no está con nosotros, pero éramos amigos, hermanos, pero con Rosendo también hemos convivido mucho después y tal, hay buen rollo, siempre ha habido un buen rollo, porque él también lo tiene en recuerdo, cortos años, pero fueron muy buenos, entonces hay buen rollo. Pero aquel día yo estaba abajo viéndolo, que tuvimos ocasión de disfrutarlo. Fue un ¿Fuiste momento que muy pagaste o especial. no? Me fue en calidad de prensa para cubrir el evento. Claro, pero se quedó gente en la calle que realmente a algunos se le caían las lágrimas de no poder estar en un momento tan especial, ¿no? Pero en tu caso, ¿qué sentimientos afloraron? Hombre, gordos porque aparte de la autoproducción, si organizábamos nosotros mismos, el hecho de estar tocando con Rosendo y con Tony, ver a Tony disfrutando como un jamelgo, porque Tony al bajo, que era ¿entiendes? Era un disfrute verle tocar, ¿no? Pues, hombre, la sensación fue de eso, de emoción y abrazos y de mucho cariño. Y lógicamente siento mucho a la gente que se quedó fuera, como que en todo el país se quedaron fuera. Era la invitación bajo pedido y tal. Entonces, y allí no caen más de 700 personas, pues no pueden caer de más. Y los de afuera, pues lo siento, ¿qué le vamos a hacer?